Efectivamente, AFI inicia en este año 2014 una etapa bien diferenciada de lo que ha sido ese cuarto de siglo largo de su vida hasta ahora. En esta nueva fase, dos episodios van a definir la personalidad de nuestra compañía. El primero, muy importante, es la recuperación de la totalidad del capital de nuestra compañía por parte de los 27 profesionales. La adquisición, ahorro, corporación del paquete de acciones que mantenía desde hacía ya bastantes años. Esto va a permitir no solamente una autonomía formal, sino también una mayor agilidad en la toma de decisiones por parte de nuestros órganos de gobierno. En definitiva, la subordinación de estos a lo que es una estrategia de crecimiento y sobre todo de crecimiento basado en la calidad y en la diversificación geográfica. El segundo gran hito que abordamos, la internacionalización de AFI a través de dos vectores, uno que apunta a América Latina, claramente, con establecimiento de una oficina, de una filial de AFI en Perú, como cabecera de lo que va a ser la extensión nuestra en aquella región. En segundo lugar, el norte de África, Marruecos. Marruecos es un país con el que venimos trabajando desde hace ya bastantes años, a través de proyectos fundamentalmente con el gobierno de aquel país, pero a partir de ahora nuestro establecimiento, la creación de una filial de AFI, pretende extender nuestra oferta de servicios no solamente a las administraciones públicas de aquel país, sino también a empresas locales y sobre todo empresas internacionales, entre ellas españolas, que han hecho de algunos sectores como el inmobiliario, como el financiero, como el turístico, plataformas de crecimiento. ¿Qué duda cabe que estos dos hitos, así como toda la trayectoria que ha tenido AFI hasta ahora, no hubiera sido posible concretarla si no es por el empuje, por la calidad del capital humano, la principal fuente de capital que tiene AFI, su centenar de profesionales y dentro de ellos el grupo de socios. AFI es quizá la única compañía de consultoría que tiene una base accionarial constituida por los propios profesionales más amplia. Han sido este conjunto de profesionales los que día a día han venido empujando hacia ese necesario paso en la internacionalización. Y son ellos, es la experiencia acumulada, son las capacidades, sus habilidades, su voluntad, en última instancia, los que van a hacer que el caso de éxito que constituyó AFI en España pueda replicarse igualmente en América Latina y en el norte de África. Y para ello va a ser básico las personas concretas que de forma inmediata van a asumir esas responsabilidades. Enrique Sánchez del Villar va a tener sus responsabilidades en América Latina. Enrique Sánchez del Villar es un gran profesional con una muy dilatada experiencia en lo que ha sido el principal fondo de comercio, el principal activo intangible de AFI, que es haber sido testigo de gran excepción, estando a pie de obra, en la transformación del sistema financiero español. Y en el norte de África, en Marruecos, contamos con Javier Paredes y con Pablo Aumente. La experiencia de ellos en Marruecos es igualmente dilatada. Javier Paredes es un socio veterano de la casa con una experiencia internacional ciertamente notable. Pero Pablo Aumente también tiene una experiencia sensible en ámbitos donde la actividad de AFI se va a desarrollar. Se podría decir que efectivamente en esta segunda etapa AFI pasa de una larga adolescencia con su liderazgo bien establecido en el mercado español a formar parte de lo que es la Liga de Consultoría Internacional de calidad en ámbitos muy específicos en los que AFI dispone de una experiencia y de un capital humano agregado que es difícil encontrar en otras firmas similares.